¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos, don Patricio Gajardo. ¿Cómo está? Lago Marcino. ¿Cómo está usted? Qué gusto de saludarlo. Igualmente, don Juan José Lavín. ¿Ah? Encantado de verte, Pato. ¿Cómo estás? Igual. ¿Todo bien? Aquí en un mundo en movimiento, pasando muchas cosas en Chile. Pareciera ser que desde que llegó Boris las cosas se aceleraron. Así que hay mucha cosa en realidad. ¿Ah? Hay que ir desenredando. Sí, estaba pensando justamente en las repercusiones, tu análisis, tu mirada respecto a la crisis que se gatilla ayer con el tema de los disparos en Temucuicui y las repercusiones que ha estado teniendo, las decisiones que se han ido tomando. No sé qué acercamiento tienes hoy al tema. Ayer lo hablamos largamente, pero no sé qué mirada has ido cantando. A ver, yo creo que primero habría que analizar, me sorprenden varias cosas. Una, la ministra Siches, después de que es atacada ahí con su comitiva, habla de los presos políticos mapuche, que es justamente el mensaje que le dejó lo que se sabe ahora, que es la coordinadora Mayeco, una cosa así, Arauco Mayeco. Arauco Mayeco, exactamente, que le dice que mientras existan presos políticos mapuche, no se va a dialogar nada. Y sorprendentemente, una ministra que es atacada utiliza el mismo término. Tú, como señalábamos antes, digamos, las palabras construyen realidad. Entonces, el lenguaje, y más si lo utiliza una autoridad, y una autoridad que está encargada del diálogo. Entonces, eso es como algo que distorsiona absolutamente la voluntad de las partes. Yo siempre he dicho que los diálogos se construyen con voluntades explícitas de ambas partes, explícita. Cuando yo digo explícita, es que hayan demostraciones claras de que tú y yo queremos negociar. Claro, por supuesto, si no, no va a funcionar aquello probablemente. A mí lo que me impresiona es lo que comentábamos antes de empezar, de esto, que el lenguaje, al usarlo de determinada manera y no de otra, vale decir, elegir usarlo en una dirección, construye realidades sociales y, por supuesto, también políticas. Entonces, y tú hablabas de la expresión que usaba la ministra Icasiches de presos políticos, pero antes de eso, ella se refirió en innumerables ocasiones a lo que ella entiende que es el Gualmapu, ¿no? La vocera también lo utiliza. Y la vocera también. Entonces, hay una coincidencia ahí de parte del gobierno y de las dos ministras, por lo menos, al menos las dos ministras, de no tratar a esa zona de Chile, de la región del Biobío o la Araucanía o las 4 provincias, sino que se llaman Gualmapu. Y fíjate que eso construye una realidad, lo mismo que construye una realidad desde el punto de vista del uso del lenguaje, lo que dice Víctor Queipul del Temucuicui autónomo, que dice que, mire, a mí esta cuestión yo me enteré de rebote ayer y yo no voy a permitir que esto ocurra. Y a mí no van a pasar por encima mío de esta manera. Exactamente. Y esas son declaraciones reproducidas y entendidas como razonables por la opinión, o empieza a entenderse como una declaración razonable, porque lo que hay allá no es la región del Biobío ni la Araucanía, sino que es el Gualmapu, ¿no? Y alguien reacciona y le pide explicaciones o reflexiona sobre lo de Queipul en redes sociales, y una convencional constituyente, Rosa Catrileo, creo que se llama, dice que a ella sí le parece razonable que exista visa de ingreso al territorio, a ese territorio que se llama Gualmapu. En fin, uno puede citar un montón de ejemplos en virtud de los cuales se va construyendo una realidad que tiene más en vilo que nunca, no solamente por lo que se ha ido proponiendo y aprobando la Convención Constituyente, sino que a nivel también lingüístico tiene cada vez más en vilo este concepto del Chile unitario, ¿no es cierto? Que es una cuestión que yo no sé si respecto de la cual estarán la mayoría de los chilenos de acuerdo o no, si va a incidir o no en que este concepto que se instituye va a incidir o no en la reflexión que se haga a la hora de votar, aprobar o rechazar la Constitución, en fin. Hay una reflexión que hacer ahí que es muy llamativo, pero que se intenta como pasar piola todo esto, ¿no? O sea, se naturaliza el uso de un lenguaje respecto de esa zona de Chile que la transforma en algo distinto de Chile.
se naturaliza y encuentro que es inaceptable. ¿Por qué? Primero, porque la realidad que se está construyendo en la constituyente en relación a los territorios, de alguna manera viene a legitimar, si es que se aprueba la Constitución, esta autonomía. De hecho, se supone que todos los territorios, y particularmente los territorios en los cuales viven minorías o mayorías indígenas, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a tener su sistema legal, etcétera. Yo leía en un Twitter hoy día, Juan José, algo que me llamó la atención, decía, bueno, este tema del ataque a la ministra en el Gualmapu o en la zona de la Araucanía, tendría que ser sometido a una ley, al sistema judicial chileno, al sistema indígena, porque el Lonco, como tú señalabas, decía que, bueno, aquí las cosas las decide él, o sea, es él el que toma las decisiones de quién viene, quién no viene, quién discute, quién no discute, sí, pues, quién dialoga. Entonces, y la ministra parece que no consideró esos aspectos por lo mal planificado que estuvo todo el proceso, digamos. Pero ideológicamente, Pato, lo que uno ve detrás, creo yo, sí, porque hay una articulación lingüística, ¿no es verdad? Es que sí, esto no constituya un ruido, sino que algo ya naturalizado a la hora de evaluar los contenidos, por ejemplo, constitucionales en el nuevo texto. Esto es ya un hecho de la causa en que hay un territorio que se llama Gualmapu, que no es Chile y que es autónomo y que en el cual se puede naturalmente, ¿no es verdad?, usar ilegalmente porque no es ilegal, porque ahí no rige la ley, las armas de fuego. Es muy increíble, fíjate que a la hora de decidir no hacer querella al gobierno. Eso es increíble. Eso es increíble. Lo que hace es, claro, agudizar esa... Dime, Juan José. Ya, dime, perdona, disculpa. Vale, no, sí. No, lo mío, no, yo iba a una cosa muy puntual. Lo que pasa es que no hay algo peor para una autoridad que no ejercerla. Y cuando tú no utilizas el poder y no ejerces el poder con las atribuciones que tienes y dejas pasar, como está sucediendo ahora con la ministra y el gobierno, que es una decisión, me imagino, no solamente una decisión del gobierno, me imagino, no utilizar ni aplicar ninguna querella, entonces una muestra de debilidad que le va a pasar la cuenta, Juan José. Acá siempre las autoridades, cuando no utilizan las atribuciones que tienen, no hay cosa peor que esa, porque al final eso siempre termina pasando la cuenta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que hay varias cosas que uno puede ir mirando también a propósito de las discusiones país que se instalan. Y se ha aprobado en la convención, pasando y paseándonos un poco por los temas, Pato, se ha aprobado la norma que garantiza los derechos sexuales y reproductivos en la propuesta de la nueva Constitución, algo que hay personas que han celebrado muy visiblemente como un hito histórico, que creyeron nunca iban a ver, entre otras, en su vida, ¿no es verdad? Entre otras, la convencional Patricia Politzer. Pero, por supuesto, ella es una más de muchas más personas, sobre todo particularmente mujeres, a propósito de este derecho de uso o de determinación autónoma absolutamente del propio cuerpo de la mujer, lo que parece absolutamente razonable, ¿no es verdad? Salvo por la existencia de una vida que depende de ese cuerpo, ¿no? Y es un tema que uno tiene que mirar con cuidado. Pero fíjate que me llama la atención esto, entre otras cuestiones, por una suerte de renacer de un opinante silencioso que teníamos en Chile en los temas que tienen que ver con la sexualidad, pero sobre todo con la ética o con la moral, que estaba absolutamente submarineado debajo de este cúmulo inacabable, inagotable de querellas y denuncias de abusos y de vejaciones, ¿no es cierto?, que es la Iglesia Católica, que en boca de la Conferencia Episcopal dice que esto se trata de un obstáculo insalvable para que muchos ciudadanos den su aprobación al texto constitucional que se está elaborando. Yo, más allá de la opinión que tenga respecto del tema del aborto cada quien, en Chile hay aborto 3 causales con expresión de causa, ¿no es cierto? Lo que se aprueba es aborto libre en el texto que va a proponer a la convención. Aborto libre sin expresión de causa y sin límite de edad gestacional. De nada, sí. De nada. Alguien dirá, mira, pero usted desinforma porque eso lo va a regular la ley.
puede regularlo la ley, por supuesto, dice el texto aprobado, esto será regulado por ley, en fin, pero una ley no puede decir algo contrario, distinto de lo que dice la Constitución, que es la ley mayor en los estados, ¿cierto? Así es. Y esta Constitución habla del aborto sin expresión de causa y sin límite de edad gestacional, de tal suerte que la ley no podrá regular nada distinto de lo que dice, si es que se aprueba este texto, nada distinto de lo que dice la Constitución. Entonces, claro, alguien decía, tuvo una discusión en redes sociales sobre esta materia, pero es súper obvio. Yo tengo la impresión de que lo que dice la Conferencia Episcopal es una suerte de intento de retorno opinante, pero no tengo tan claro, fíjate, Pato, que sea un obstáculo insalvable, porque yo tengo la impresión, no sé cómo lo lees tú, que también esta es una realidad lingüísticamente instalada. Esto de poder hacer la mujer, que parece obvio, respecto a su cuerpo, simple y llanamente y sin mayor trámite, lo que ella estime conveniente, ¿no? Entonces también es una realidad instalada, y yo tengo la impresión que como está instalada, a nadie va a llamar a escándalo o alarma el hecho que se introduzca algo que ya venía desde la reflexión social previa con silencio de la Iglesia y de otros sectores, que están vapuleados, que son más conservadores, pero que están vapuleados por escándalos políticos que también han incidido en su posibilidad de protagonismo en la discusión pública, ¿no? A ver, ahí yo tengo dos puntos. Primero, sinceramente creo que una cosa es los derechos reproductivos y otra cosa, sinceramente, que se plantee constitucionalmente la libertad absoluta. Yo creo en el tema del aborto, yo creo que es un tema de ley, no a nivel constitucional. Eso es un primer punto. Segundo, en relación a lo que tú señalas de la Iglesia, yo creo que independientemente, y eso ha sido casi un proceso de eliminación de la opinión de la Iglesia en Chile. Yo soy agnóstico, pero creo que la Iglesia sí tiene mucho que decir y es bueno que lo diga. Y creo que tiene que marcar su posición. Me parece bien la Conferencia Episcopal planteando lo que tú señalabas muy bien, de que incluso cuando se legisle, cuando se determina una ley que establezca determinadas restricciones, puede ir al Tribunal Constitucional y por lo tanto considerar que es inconstitucional, ya que la ley que rige justamente la Constitución. Y agrego algo políticamente muy incorrecto, y que sé que no me va a traer muy buenas ¿Qué va a decir? No, pero es que yo siempre he considerado, yo me acuerdo que estuve una vez en una reunión feminista y hice una pregunta y la voy a volver a hacer. Yo creo que la mujer, claro que tiene derecho en su cuerpo a tomar sus decisiones, pero la mujer no procrea sola, lo hace con el hombre. Y yo pregunté en una reunión, me acuerdo que se hizo muy a comienzos de la transición a la democracia, y que me llamó mucho la atención porque yo me equivoqué y entré ahí a esa reunión creyendo que era un congreso de ciencia política y me equivoqué, pero era una reunión de mujeres feministas, particularmente que hablaban sobre el aborto y la postura de la Iglesia frente al aborto. Y todas eran partidarias, no era un cónclave como heterogéneo. Plural. Yo era uno de los pocos hombres que estaba en la sala, no había casi ninguno. No me acuerdo que hubiera ninguno más. Yo levanté la mano y pregunté, bueno, pero ¿y qué pasa si el hombre quiere tener el hijo y la mujer tiene derecho a su cuerpo? Y ha sido una relación consentida. Es decir, aquí no estamos hablando de violación ni nada. No, porque respecto de eso hay la posibilidad de hacer un aborto en Chile hoy día. Ya, pero está bien, pero es una relación consentida. Y el padre quiere tener el hijo, pero acá solamente se toma en consideración a la mujer, que ella tiene derecho a su cuerpo. Y ya, vale, tiene derecho a su cuerpo, no tiene que ser violentado, tiene que ser protegido, todo lo que quiera. Pero una cosa es que los hijos no se autoprocrean, surge de una relación entre hombre y mujer. Por lo tanto, y el hombre no tiene ningún derecho a decir nada. Si el hombre quiere tener el hijo, es solo la mujer la que decide. Si tú esto se lo plantea a la feminista, te van a decir que absolutamente, que el hombre no tiene nada que decir. Sí, exacto. Y eso no, ¿por qué es así? Yo me lo pregunto. A mí no me dieron una respuesta en esa reunión, sino que actuaron en forma muy agresiva, me acuerdo, como encontrando que no tenía nada que hacer lo que yo estaba planteando en una reunión de mujeres, que era una cosa como reivindicativa. No una discusión sobre una temática que me parecía relevante. Estoy hablando de relaciones normales, de pareja,
consentida y que por lo tanto procrean. Y el hombre quiere tener el hijo y la mujer no lo quiere tener, por las razones que sea. Y el hombre no tiene nada que decir al respecto. Claro, es una pregunta absolutamente válida y también en la referencia que tú haces a que respecto de aquello no existe una respuesta que sea al menos en términos lógicos satisfactoria, ni existe la posibilidad de hacerse casi la pregunta válidamente porque te excluyen de una manera muy agresiva de esa reflexión porque en términos muy simples, muy burdos, para decirlo francamente, tú no tienes nada que ver con esta cuestión, padre potencial, digamos. ¿Ah? Claro. Claro. Pero que no es así, pues, estimado Juan José. No es así. Claro. No, por supuesto que no, pues. Por supuesto que no. O sea, no estoy diciendo yo que no hay mujeres violadas, que no hay mujeres que evidentemente son injuriadas o que las mujeres tienen que tener igualdad de derechos de todas maneras, pero no puede ser que el hombre no tenga nada que decir al respecto, nada. Y que puede haber muchos hombres, no sé si muchos, pocos, no sé, pero en el caso mío yo creo que yo sentiría ganas, yo tengo 3 hijos y sinceramente fueron las cosas más emocionantes de mi vida tener esos 3 hijos y me sentí sumamente comprometido y partícipe del proceso. Y para mí mis hijos son fundamentales en mi vida, no podría asumir mi vida sin ellos. Claro. Y te lo digo como hombre, no como mujer. Entonces, ¿por qué esa sensación emocional me la tienen que privar? Porque la mujer puede decir por su cuenta. No, sí, yo y te entiendo. No van a estar de acuerdo conmigo, pero no, te lo digo en serio. Estaba buscando entre nuestros auditores a ver si alguno nos daba una respuesta que nos sonara a algo que pueda hacerse cargo de la reflexión que tú haces. Pero no, más bien... Claro, no es una pregunta fácil y por supuesto no tiene una respuesta sencilla. Pero fíjate que yo te ponía al punto porque yo tengo tú sabes que yo de repente me doy de tesis. Yo tengo la impresión, Pato, pues. que se están proponiendo cuestiones que son cambios copernicanos al sistema, al modelo económico, ¿no es verdad? En la Constitución y hay algunos de ellos respecto de la propiedad, de un montón de otras cuestiones que hemos hablado acá. Bueno, la estatización minera y un montón de cosas. Por supuesto. ¿No? Sí. Claro. Entonces, ese cambio es lo que yo imagino en una figura retórica, más bien el garrote. Que cambian totalmente la regla del juego. Y la zanahoria, en el juego del garrote y la zanahoria, son los derechos, ¿no es cierto? Vale decir, tú vas a estar votando en contra, si es que decides hacerlo, de una innumerable cantidad de derechos, entre ellos derechos sociales, pero también reproductivos, como en este caso. Ajá. Y yo tengo la sensación que el aborto, no sé si es necesario hacer una disquisición con expresión de causa o sin expresión de causa, pero el aborto en general forma parte de una demanda social mayoritaria que va a ser, por ende, mayoritariamente votada a favor como parte de las zanahorias de ese texto constitucional propuesto, en especial por las mujeres. Porque la pregunta que se hace en el artículo que estoy leyendo es si es que la aprobación de esta norma que viabiliza el aborto libre, digamos, va a incidir o no en el resultado del plebiscito de salida. Y hay un montón de opiniones y hay varios analistas que dicen, yo creo que va a ser esta aprobación de norma, incluirla ahí, una cuestión que va más bien a captar votos que a espantar votos. A ver, si consideramos las últimas elecciones en las cuales las mujeres más jóvenes fueron decisivas en el triunfo de Boric, uno debería pensar que es algo que apunta justamente a un electorado adherente a una posición de ese tipo. Ahora, como tú estabas mencionando antes la iglesia, yo creo que el feminismo debería ser un tema de hombres también. Yo creo que no se puede pensar, y nosotros estamos muy callados. Como la iglesia está callada, también los hombres estamos muy callados, y estamos viendo este verdadero tsunami femenino que plantea una serie de lógicas que me parecen perfectas. Yo soy, insisto, muy partidario de la igualdad de derechos, reconociendo que somos biológicamente diferentes y que tenemos reacciones distintas frente a las cosas, pero creo que el feminismo tiene que ser conversado entre hombres, hablado entre hombres. Yo te contaba esa experiencia con las mujeres de la Iglesia Católica, sí, claro. Y el único hombre era yo. Y si tú te fijas, siempre que se habla del feminismo, nunca hay un hombre, son todas puras mujeres. O sea, nosotros no tenemos nada que decir.
nada que decir y nada que opinar, estamos de más. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay hombres que estamos absolutamente partidarios, no sé cuál es tu posición al respecto. Sí, no, por supuesto. Y que estamos en que la mujer no tiene que ser sometida, no tiene que, evidentemente que ha sido discriminada en muchos ámbitos y hay que cambiar esa situación, pero tampoco estamos en un sentido de asumir una especie de igualitarismo de género, porque no somos iguales. A mí me gusta ser hombre, no me gustaría ser mujer, y me imagino que una mujer piensa lo mismo, no sé. Sí, claro, no, por supuesto. A mí me pasa muy parecido a ti. Sí me he encontrado con, esto no es una opinión mía, lo aclaro antes de decirla. Sí me he encontrado con muchas mujeres que expresan respecto del feminismo más radical, que habla de una cuestión absolutamente paritaria, sí, que sienten cierta incomodidad, por ejemplo, en el acceso a cargos o de representación popular o de en la empresa o en la administración pública, en fin, por el mero y simple hecho de ser mujer y no hombre, estar ahí, porque te dicen, y lo que yo escucho siempre es, mira, a mí me gustaría de verdad que esto fuera por mi mérito, estar ahí yo instalada, porque lo hice mejor que esta otra señora o señorita o este otro señor, indistintamente de la expresión de género de cada quien, ¿no? Entonces, sienten que es una suerte de discriminación a algunas mujeres que no les gusta bien, no les parece bien, no les gusta. ¿Eh? Eso me pasa. Ahora, respecto al feminismo, me parece absolutamente, lo comparto en todos sus términos, nunca he sido una persona yo machista, ni mucho menos, todo lo contrario. Pese a haber nacido en un Chile de fines de los 60, en que, claro, se formaban a chiquillos machistas, por supuesto. Pero afortunadamente no caí en esa lógica. Nunca en la vida que yo recuerde he tenido una conducta que uno podía entender como machista. Don Pato, don José, si nos vamos a corte, estupendo. Regresamos en minutillos nada más con más temas. Entre otros, proponías tú, Pato, uno, y yo creo que tenemos que analizar, que tiene que ver con las predicciones de alguien que fue muy predictivo y que no la chuntó hace algunos años. Sí, por eso es muy interesante. Francis Fukuyama, que se mandó un posteo re interesante a propósito de lo que se viene en la guerra de Ucrania o la invasión rusa a Ucrania. Fue el que escribió El fin de la historia del último hombre, allá en el 92, si no me equivoco. Eran otros tiempos, otro mundo, era interpretable de otra manera. Sí, pero vamos al corte y regresamos en breve con aquí. Sí, vale. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con Sentido Común. Hay noticias internacionales dando vuelta. Estaba leyendo otra antes de meternos de cabeza a Rusia-Ucrania, Pato, que tiene que ver con
Lo que ha decidido la Reserva Federal norteamericana, que me parece interesante, nada más mencionarlo muy por encimita y eventualmente plantear algunas derivaciones, pero decidió iniciar un incremento progresivo de tasas de interés, vale decir, encarecer el precio del dinero. Esto sigue siendo una tasa en la que la dejó de entre 0,25 y 0,50, estaba entre 0 y 0,25, ¿no? Sigue siendo una tasa muy expansiva, entonces van a ir enfriando un poco la economía, porque están con una inflación, por llamarla de alguna manera, histórica, que es un tema muy fuerte. El Banco Central norteamericano, que es la Reserva Federal, tiene esta doble misión y por ende es menos ágil que el central chileno, que tiene misión única, y la doble misión del banco estadounidense es, claro, control de los precios y la inflación, pero simultáneamente el crecimiento cautelar, el crecimiento económico y el empleo. En Chile tiene como misión legal exclusivamente el Banco Central cautelar el tema de la inflación, y por ende cuando se dispara la inflación tiene capacidad de reacción más rápida, y el otro tiene que estar jugando, los norteamericanos, con dos factores acompasadamente. Pero de todas maneras han hecho la advertencia que van a ir subiendo progresivamente y sin escándalo, ¿no? ¿Verdad? Y sin sorpresa, las tasas en las próximas reuniones de política monetaria que tengan durante el año para contraer. ¿No? Sí, era el pronóstico más... Había la posibilidad de que se subieran en este rango chiquitito de 0,25 o que se subiera en un poco más, y hubiera sido un poquito más alarmante, ¿no es cierto? De un rango de 0,50 de una vez, en vez de de a poquitos de 0,25. Esta subida. Sí, esperaba una alza y esta alza. Lo que tal vez también esperaba es una contracción en el pronóstico de crecimiento de la economía norteamericana que hace la Reserva Federal, y esa proyección de crecimiento, recuerdo yo que era cercana al 4%, y la han situado hoy en un 2,8%, lo que es un crecimiento propio de economías desarrolladas. Si las economías desarrolladas no crecen como China, que crece al 8 o al 10, crecen al 2, al 2,5 y están felices. Así que el 2,8 es un crecimiento ni tan ni muy, pero no es para espantarse. Lo que sí, las rebajas de proyecciones siempre son tomadas por los mercados cuando van a la baja. Las proyecciones de crecimiento son tomadas como un hecho alarmante. Veremos cómo reaccionan los parques mundiales en las próximas horas. Pero queríamos meternos, Pato, en el tema Rusia-Ucrania, a propósito de esta noticia que se transforma en noticia. ¿Por qué nace el pronóstico? ¿No es verdad que tú nos vas a hablar de él, que Francis Fukuyama, que este analista, cientista político, es un hombre que le habla al futuro siempre, ¿no? Siempre como que se juega. Y él habla, dice... Como dices tú. Se la juega, pues. Arriesgaré mi cuello, parte diciendo, y haría varios pronósticos, dice. Rusia se dirige y encabeza un poco su pronóstico a una derrota absoluta en Ucrania, y habla de los errores de planificación. Dice que evidentemente los soldados rusos llevaban uniformes de gala para su desfile en pocos días en Kiev, en lugar de municiones y raciones adicionales. Yo creo que eso es cierto, Juan José. Sí, yo creo que ese diagnóstico le jugó una mala pasada a los rusos, y Putin pensaba que era una cosa rápida, efectiva, y después se sentaba a la mesa de negociaciones. Sí. Y que los ucranianos eran la población, y es lo que dice Fukuyama, pensaban los rusos que los ucranianos eran favorables a la ocupación rusa, y se están encontrando con una reacción completamente adversa. Y él habla además de un colapso de la posición de los rusos, de las fuerzas, que podría ser repentino y catastrófico, dice, en lugar de, lo que piensa todo el mundo, ocurrir esto lentamente a través de una guerra de desgaste. El ejército en el campo llegará a un punto en el que no podrá ser abastecido ni retirado, y la moral se va, dice Fukuyama, a evaporar. Esto es al menos cierto en el norte, dice. A los rusos les está yendo mejor en el sur, pero esas posiciones serían difíciles de mantener si el norte, en términos de la ocupación rusa en el norte de Ucrania se derrumba. En fin, y él dice que no hay solución diplomática a la guerra antes de esto o de que esto suceda, y habla de, bueno, la inutilidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en fin, una serie de otras cuestiones, pero este es el pronóstico de este hombre que se dedica a hablar del futuro, que no la apuntó, y te dejo a ti ahí con el fin de la historia del último hombre, cuando presumía de saber y de poder pronosticar que se había acabado la historia porque era el fin de las ideologías, y que se había impuesto el capitalismo, y que ya no había discusión posible en aquello. Había caído el muro de Berlín en el 89, la Unión Soviética el año anterior, el 91, en fin, la Unión Soviética una tiranía de partido único, sin ningún tipo de libertades, con una economía asfixiada, volcada al gasto militar, ¿no es cierto? Claro, y con un occidente que generaba riqueza y bienestar. No dio, por esas y varias otras razones, a lo mejor, yo no sé qué piensas tú, pero creo que Gorbachev nunca pensó en romper por completo la Unión Soviética. Nunca. Fue algo que no pudo controlar nomás.
Una vez que No lo pudo empujaste ya pasar. perdiste el control, ¿no? Es que Gorbachev nos enseña una cosa, no se pueden tomar decisiones sin tener un objetivo claro. Y Gorbachev lo que sí quiso era básicamente modernizar el sistema soviético para que llegara a ser competitivo con Occidente, liberalizándolo, generando mayores canales de participación, incorporando elementos de la economía de mercado, pero no sabía los límites. Lo que sí tenía claro, como tú lo señalas muy bien, Gorbachev, es que él no quería una economía al estilo occidental. Él quería una economía socialista. En ningún momento pensó que iba a desaparecer la Unión Soviética. De hecho, en el último momento, ya cuando se derrumba, se desintegra la Unión Soviética, él esperaba formar una especie de comunidad europea en las 17 repúblicas que formaba la Unión Soviética. Pero volvamos a Fukuyama y sus pronósticos. Primero, pues. Fukuyama escribe antes de su libro más famoso, es El fin de la historia y el último hombre, que es un libro, escribe un pequeño artículo y lo escribe en el año 1989, para que veas tú, cuando justo está leyendo el muro de Berlín. Entonces, él señala, porque se derrumba como un castillo naipe. ¿Quién pensaba que yo me acuerdo cuando yo estaba en Buenos Aires en el momento estaba trabajando en el Intal y veo un diario, y como no había estado siguiendo mucho las noticias, veo, cayó el muro de Berlín y yo dije, no, pero que no puede ser, esto tiene que ser un error, no sé, fue una cosa, como no había hecho el seguimiento inmediato de lo que estaba pasando en Alemania, sí estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en Hungría y en los otros países de Europa Oriental, pero entonces de repente cae el muro de Berlín y cae solo. Ahora, un elemento no menor que los auditores tengan en cuenta, Putin estuvo en Alemania y estaba en Alemania cuando cayó el muro de Berlín. Entonces eso le produjo un verdadero trauma que ahora lo estamos viendo que ha salido a relucir. ¿Ah? Pero ¿qué es lo interesante? Fukuyama advirtió ahí que él había ganado y ya era incontenible la economía de mercado, social de mercado, como le quisieras poner, y la democracia representativa. Tal cual. Que frente a esas visiones ya no habían alternativa. Y por lo tanto, ni la Unión Soviética, ni Europa Oriental, ni nada, iban a poder construir una alternativa distinta a esa. Y por lo tanto, habían triunfado, se habían terminado las ideologías, y por lo tanto, como las ideologías funcionaban como el motor de la historia había terminado. Ahora, ¿te acuerdas que además, acuérdate que había caído, entre comillas, no había caído la dictadura china, no ha caído hasta el día de hoy, pero había caído el sistema. Claro. La frase lo importante no es el color del gato, sino que caza ratones, digamos. Era, mira, Deng Xiaoping, esa famosa frase. Exactamente. Y él aplica el socialismo de mercado, así que de alguna manera uno esperaba en China lo mismo que sucedió en Rusia, de alguna manera, a pesar que ellos, la ventaja que tuvieron, y por eso el color del gato, como decías tú, es que ellos hicieron reformas económicas primero y ninguna reforma política. En cambio, los rusos partieron con reformas culturales, políticas, y las últimas fueron las económicas. Y fueron muy mal llevadas y no apuntaban a nada claro. Bueno, pero lo que yo quería destacar de Fukuyama ahora, en el diagnóstico que hace sobre la guerra de Ucrania, es que él dice que no hay acuerdo diplomático posible. Eso me parece sumamente interesante. Eso es lo que dice. Porque se habla de negociaciones y se habla de que van a conversar, de diálogo, como estamos acostumbrados acá a estar escuchando. Se habla de diálogo, pero no se avanza en esos diálogos y dice que es imposible una solución diplomática dado el nivel de destrucción, de muerte que ya se ha generado. O sea, cuando ya se ha llegado a tal nivel de embate en el conflicto, es muy difícil llegar a un acuerdo entre las partes. Y que en ese sentido los ucranianos van a terminar ganando y ya de alguna manera, como tú lo señalabas muy bien, él dice, bueno, en el norte les ha sido mucho más difícil, pero en el norte está Kiev, no hay que olvidarse de eso, y que en el sur, que puede ser más contundente el avance, tampoco ha sido tan extraordinario como ellos piensan, por lo menos el control de las ciudades. Y eso es bien clave. Don Pato, nos reencontraremos mañana, si le parece, salvo que se le quede algo y don José nos dé 10 segundos. No, lo único que puedo decir, y que lo destaco, es que la historiadora Sol Serrano
me acuerdo en una entrevista que hizo, dijo que Francis Fukuyama reflejaba en forma muy precisa lo que se sintió en el periodo año 89-91. Si ella pudiera nombrar a un autor, ella es Premio Nacional de Historia, si ella pudiera nombrar a un autor que reflejara lo que se sentía emocionalmente con la caída de los muros, con la Unión Soviética y todo, era lo que expresó Francis Fukuyama en Su fin de la historia. Y por eso tuvo tanta repercusión. Más que por si la chuntó o no, pero porque expresó un sentimiento de la época. Y eso lo dijo la Sorcerra. Te entiendo perfecto, tienes toda la razón, y tiene ella toda la razón. En la Premio Nacional de Historia señalaba eso. Ya está, don José, don Pato, a todos los auditores, un gran abrazo, un saludo para todos y nos reencontramos mañana. Un abrazo, pues, José, chao, que estés bien. Chao, Pato. Chao, Juan José.